A la querida audiencia de Detona que nos están recibiendo el día de hoy en una emisión más de las entrevistas que ya tenemos tiempo de estar realizando con invitados que siempre enriquecen conocimiento y opinión, que por cierto el día de hoy le doy la bienvenida a mi querido amigo Guillermo Valdés. Guillermo, muy buen día, gusto Muy saludarte. buen día, Raúl. Muy buen día a nuestra audiencia grandísima allá en el norte del país, según tengo entendido. Pues fíjate que debo de presumirte. Este, nuestra plataforma ya rebasó los 12,5 millones de visitantes, ¿eh? Vamos, qué 12 maravilla. millones. Pero fíjate lo curioso, ya no solamente tenemos cobertura en el norte. ¿Sabes quién ocupa el primer lugar en porcentaje de visitantes en la plataforma? ¿No? La Ciudad de No te... México. Hambre, pues qué bueno. Ya, el otro día un amigo mío me decía, oye, pues entonces, ¿qué también estamos trabajando para los capitalinos? Dije, no, esto es un trabajo para todos, no Pues solamente sí, para una región o para otra, ¿verdad? Pues las me da mucho benditas gusto redes. porque afortunadamente ya tenemos seguidores no te puedo decir que en toda la República, pero cubrimos ya un territorio muy vasto. Hemos crecido también mucho en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, Qué pues bueno, ahí vamos, qué afortunadamente. bueno. Felicidades, Raúl. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues vamos a darle, mira, evidentemente uno de los temas pendientes, y lo quiero subrayar claramente, no tan solo de esta administración, sino de administraciones también anteriores, ha sido el combate a la violencia, a la inseguridad, al crimen organizado, por supuesto, que ha incrementado en los últimos años. El tema de la violencia en este sexenio, pues se ha recrudecido, y ahí quiero escuchar tu opinión, debido a una política pública de abrazos y no balazos, lo cual ha sido confusa, ha sido poco eficiente y ha demostrado en muchas ocasiones que no es una política pública, sino para mí es simplemente una frase propagandística. ¿Tú qué opinas, Guillermo? Mira, sí, yo creo que viendo la problemática de la inseguridad, de la violencia que el país ha vivido en los últimos 18 años, visto así en retrospectiva y de manera muy general para ubicar el tema. Yo, cuando escribí el libro de la historia del narcotráfico y quería explicar a través de ese libro por qué de repente en el sexenio del presidente Calderón se destapa la violencia como lo vimos. O sea, de repente, pues bueno, teníamos muchos carteles del narcotráfico dándose balazos por todo el país, que Ciudad Juárez, Monterrey, Culiacán, Guerrero, Michoacán, Sonora, en fin, fue así una explosión de violencia que dejó al país estupefacto. O sea, y yo lo que encontré en la investigación de por qué había sucedido esto es que haz de cuenta que fue la erupción de un volcán que se fue gestando en las décadas anteriores al haber tenido una política permisiva con el crimen organizado, en concreto con los carteles del narcotráfico que a principios del siglo dominaban ese negocio. Y te estoy hablando del cártel de Sinaloa o del Pacífico, que también lo llaman así, el cártel de Tijuana, de aquellos famosos Arellano Félix, que mandaron, bueno, que por querer matar al Chapo en Guadalajara en 1993 asesinaron al cardenal Posadas. Esa es la memoria de los Arellano. La del Señor de los Cielos, Amado Carrillo en En Ciudad Juárez, Juárez, sí. que lo continuó su hermano Vicente Carrillo. El cártel del Golfo, conocí el Cárdenas y los Zetas, la familia michoacana. O sea, esos cárteles no nacieron en la época de Calderón, venían empoderándose desde los 90 del siglo pasado,
con una gran permisividad del Estado y a veces con complicidad que les permitía ampliar sus operaciones. Y entonces fueron entrando en conflicto estas organizaciones de manera que el estallido de violencia a partir de 2007-2008 corresponde a este proceso de empoderamiento de las organizaciones criminales del narcotráfico. Y pues bueno, ese volcán iba a explotar, hubiera ganado López Obrador, hubiera ganado Calderón o quien hubiera quedado en la presidencia. Es un problema estructural. ¿Qué hizo Calderón? Tratar de contener y revertir ese proceso de empoderamiento de décadas de las organizaciones criminales. Tuvo algunos éxitos, medio contuvo la violencia, en 2011 y 2012 comenzó a bajar, pero evidentemente era un problema que no se iba a resolver en 6 años. Después vino el tema el gobierno de Peña Nieto, que fue muy frívolo en materia del combate a la... Nadó de muertito 6 años Enrique Peña Nieto y su gabinete. Ellos decían que todo el problema era de coordinación, que no había deficiencias en el Estado, etcétera. Y luego llegamos a este sexenio con López Obrador y no solamente se quiso nadar de muertito, sino se estableció una política de complicidad y de permisividad realmente criminal. Esto de que la fuerza no se combate con la fuerza, de que hay que darles abrazos, de que hay que considerar regañar a los malos con sus abuelitas para que los hagan portarse bien, son realmente inocentadas crueles con consecuencias terribles para la ciudadanía, porque esa política de creer que el Estado no debe combatir y combatir tiene que ser una combinación de fuerza, de inteligencia, de políticas sociales, una política integral. El presidente no quiso hacer nada, dijo que combatía las causas, lo cual es falso. Y la parte de fuerza y de inteligencia que debió de haber utilizado tampoco las puso en práctica. Entonces, al término de este sexenio, tenemos una herencia terrible, es una tragedia lo que está viviendo el país y la situación que va a heredar a la próxima administración. Te hago una síntesis de 6 puntos de la herencia del presidente López Obrador en materia de seguridad. En primer lugar, dado que la política fue abrazos para los criminales, balazos para los ciudadanos, lo que hemos atestiguado en estos 5 o 6 años es un crimen organizado más poderoso en términos militares, en términos económicos, en términos territoriales y en términos políticos. O sea, cuando hay un problema en una sociedad, en un país, hay un crimen organizado tan poderoso como es en México, es porque el Estado, cuya tarea principal y originaria es proteger a los ciudadanos, es decir, brindar seguridad, no ha hecho su trabajo, no tiene las capacidades para contener y someter a los criminales. Entonces, la segunda herencia, producto o sea, causa de este empoderamiento del crimen organizado es un debilitamiento general del Estado. No fortaleció policías municipales ni estatales, las abandonó presupuestalmente. Los fondos que se crearon en el sexenio de Calderón para apoyar a la seguridad en gobiernos estatales y municipales, o se estancaron unos o desaparecieron otros. No hubo inversión en la Procuración de Justicia. El presupuesto de la Fiscalía General de la República ha decrecido en estos años. El único presupuesto que ha aumentado es el del Ejército para las obras faraónicas del Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, tenemos la segunda herencia del presidente es
un Estado debilitado en todas las instituciones de la seguridad y la justicia. Una consecuencia de estas dos herencias, del crimen más poderoso y el Estado más débil, es que la sociedad vive una violencia creciente en contra de ella de parte de las organizaciones criminales. Hoy tenemos el sexenio más violento en términos de homicidios, el sexenio con mayor número de desaparecidos, el sexenio con mayor despliegue de los criminales en materia de extorsión y de cobro de piso. De hecho, los criminales han construido un SAT paralelo. O sea, toda la extorsión y el cobro de piso ya es un impuesto, un sistema tributario paralelo al del Estado. Y si te fijas, el Estado tiene tres funciones, tres monopolios. El monopolio del uso legítimo de la violencia, el monopolio de cobrar impuestos y tres, el monopolio de legislar, de hacer leyes. Entonces, si vemos al crimen organizado ahora, le disputa al Estado el poder de la violencia, le disputa al Estado el cobro de impuestos y donde ya se ha apoderado de municipios y de regiones enteras es quien de facto establece las leyes del más poderoso de la fuerza. Entonces hay una sustitución terrible que lo que permite es que el ciudadano quede completamente indefenso, a merced de la extorsión, del robo, de toda la actividad depredatoria en contra de comunidades, familias, ciudadanos, empresas, etcétera. Esa es el tercer herencia de López Obrador, esta actividad depredadora y violenta contra los ciudadanos. Luego tenemos una cuarta herencia que es la militarización de la seguridad pública, que es perpetuar la ineficacia del Estado. ¿Por qué? Porque mira, el ejército no debe ser quien se haga responsable de la seguridad pública. En la Constitución está que la seguridad pública es responsabilidad de instituciones civiles. Y López Obrador se la está entregando, se la ha entregado al ejército, y el ejército no está preparado, no tiene la capacitación y los instrumentos para ser policía. Entonces, además, si tú juntas que debilitas a las policías locales, a las estatales y municipales, y dejas a la pura Guardia Nacional sin el acompañamiento y los recursos y la información y la inteligencia que deben de proporcionar policías estatales y municipales, pues la tarea se hace terriblemente complicada. No la puedes hacer. Entonces, Es decir, perdón por la interrupción. Lo que estás diciendo es que la Guardia Nacional y el Ejército tienen que trabajar acompañados de las fuerzas de seguridad municipales y estatales en un entramado conjunto, en un entramado que caminen por la misma ruta. así es, porque mira, quien Qué tiene la interesante. información para hacer inteligencia y poder desarticular a las organizaciones criminales es la gente que vive en los lugares donde operan los criminales. Entonces, llega un destacamento, te pongo cualquier ejemplo, de que hay una matanza en Sinaloa y luego mandan 1,000 guardias o 2,000 guardias nacionales o ejército. Los señores no saben ni quién está ahí, ni cómo operan, ni dónde se esconden, si no hay las policías locales, que son las que suelen tener esa información, las que con la inteligencia que se derive de esa información puedas definir estrategias de desarticulación de organizaciones. Entonces, lo que hemos visto es que hay tragedias, por ejemplo, Guerrero se incendia con lo de los secuestros, las matanzas, etcétera, y mandan mucho Guardia Nacional, muchos soldados, se están 2 meses y se retiran sin hacer nada, porque no tienen cómo hacerlo, porque no tienen
la inteligencia para realmente trabajar eficazmente. Entonces, Como dice un compadre, amigo mío, de un pueblo aquí del norte de Nuevo León, no conoce ni las calles. así es. Entonces, pues, ¿qué va a hacer? Entonces, tú no puedes descargar la responsabilidad completa de la seguridad pública a los militares, porque además ni siquiera están formados como policías. Entonces, esa es otra herencia nefasta de este gobierno. La cuarta, la militarización de la seguridad pública. Y quinta herencia terrible es que hemos visto cómo la justicia, la procuración de justicia, ha sido utilizada con fines políticos, de atacar y perseguir a sus enemigos y a sus adversarios políticos, a buscarle trapitos a Carlos Loret de Mola, a Eduardo Medina Mora, a todos los enemigos del presidente. La UIF les hacía sus investigaciones y la Procuraduría los metía en la cárcel. Entonces, utilización política de la justicia es otra herencia nefasta que va a dejar. Entonces, pues tenemos 5 herencias terribles que se tienen que revertir. ¿Y la sexta? Pues la sexta es que a final de cuentas tenemos un instituciones policiales terriblemente abandonadas y el hoyo negro de la procuración, o sea, la combinación de instituciones débiles te genera una mayor impunidad, que esa es la sexta herencia. O sea, al no haber resuelto o no haber incrementado las capacidades de las policías de investigar delitos y de las procuradurías de llevar ante jueces a los responsables de los crímenes, de los homicidios, etcétera, lo que generas es una impunidad creciente cada vez más. Entonces, la impunidad es como sabemos, es una de los detonadores de este círculo vicioso de inseguridad y violencia. Guillermo, es una pregunta obligada y tú, de alguna forma, como estuviste, fuiste un actor importante en el gobierno de Calderón. Eh, este gobierno, me acordé por lo que tú acabas de decir, este gobierno ha utilizado la figura de Genaro García Luna. Yo no sé si sea culpable, si no sea culpable, si es responsable o no es responsable. Allá en Estados Unidos ya lo juzgaron con una gran cantidad Sí. de testigos protegidos y todo lo demás. ¿Tú crees que realmente Genaro García Luna tuvo una influencia determinante y fue un enlace con el crimen organizado? Mira, déjame decirte dos cosas. Una sobre el caso de García Luna, que realmente pues es un suceso preocupante. Eh, o sea, lo que sabemos hasta el momento es que una corte lo acusa y un jurado lo declara culpable. En ese sentido, hay una verdad jurídica clara de que Genaro es culpable de asociarse, de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa, del Chapo. Sin embargo, esa verdad jurídica, y está reconocido por los mismos fiscales que llevaron el caso, no tienen otra evidencia más que los dichos de los testigos protegidos. No hay una evidencia contundente que demuestre que lo que dijeron los testigos de que le entregaron en varias ocasiones varios millones de dólares a Genaro García Luna, o sea, no hay ninguna evidencia sólida de eso. Entonces, yo me permito todavía dudar sobre si esa verdad jurídica corresponde a la verdad real. Bueno, es probable, a lo mejor después consiguen, pero lo curioso es que la investigación que llevaron los fiscales del caso García Luna fueron 11 años. Durante 11 años estuvieron rascándole y tratando de buscar las pruebas y no las encontraron
más allá de los dichos de los testigos Sí. y de dos testigos estelares que fueron detenidos por García Luna. Uno entendería que tienen todos los incentivos para vengarse de él. Pero bueno, dicho aún, suponiendo que el señor queda confeso, declarado culpable por este jurado con estas pruebas limitadas, eso no elimina todo lo que se hizo en el gobierno del presidente Calderón. Así como el que Gutiérrez Rebollo hubiera sido declarado culpable en 1997, no elimina todo lo que hizo el gobierno de Cedillo por mejorar la justicia o por perseguir al narco, ¿no? Entonces, y además sobre la pregunta ya específica que hacías, la manera como se trabajó en el gobierno del presidente Calderón el tema de seguridad era a través del gabinete de seguridad que se reunía semanalmente para analizar cómo estaba evolucionando el problema, cómo estaban evolucionando los distintos operativos y los distintos componentes de la estrategia de seguridad, los operativos en Chihuahua, en Sinaloa, en Guerrero, etcétera, cómo estaba funcionando el fortalecimiento de policías federales, el crecimiento de la policía federal, los fondos para las policías locales, cómo estaban, en fin, cómo iba Iniciativa Mérida, la colaboración con Estados Unidos, y era un trabajo en el que la estrategia no dependía de una sola persona, era producto de un equipo de trabajo de ese gabinete de Me seguridad. imagino que fueron acuerdos colegiados también. Eran muchos acuerdos colegiados, en algunos casos que había controversia o había conflicto o había puntos de vista diferentes, el presidente tomaba su decisión después de consultar a todas las partes, pero eso de decir que Genaro era el hombre fuerte y que todo mundo obedecíamos a lo que el señor decía, pues era falso, ¿no? Porque además la Policía Federal fue un esfuerzo muy serio. Yo le tengo mucho respeto a Genaro por haber construido esa Policía Federal, pero era claramente insuficiente. Entonces, Genaro no iba a mandar sobre el ejército y sobre los operativos del ejército o de la marina, o tampoco tenía un poder para decirle a los procuradores qué hacer o qué no hacer, ¿no? Digo, eso, digo, para el pleito político uno lo entiende, pero la realidad es que Genaro no fue la gente decisiva en materia de seguridad en el gabinete. La gente decisiva era, en primer lugar, la voluntad presidencial de atacar con todo al crimen organizado y segundo, el trabajo de equipo de todo el gabinete. Tengo entendido que la defensa de Genaro García Luna está interponiendo una apelación con el propósito de demostrar que el juicio, como tú bien lo relataste hace un momento, se llevó a cabo bajo la hipótesis de testigos protegidos, pero no sobre la decisión final o la aprobación o la presentación final de pruebas, y que esto se puede revertir en el futuro. Claro, eso es especulación y sabrá Dios en qué termine. Que Pero termine así es. lo que a mí me confirma todo esto, y ahora con tu reflexión y comentario, pues es que ha habido muchas especulaciones detrás de esto y que más que todo es cuestión propagandística del actual gobierno. Mira, sí, o sea, hay dos cosas para explicar lo que está pasando ahí con lo que pasó primero con Cienfuegos y Sí, ahora con Genaro. En el gobierno de Estados Unidos hay, digamos, dentro de las distintas agencias de seguridad, la DEA, el FBI, la ATF, que es la de alcohol y armas de fuego, eh, en fin, son muchas dependencias de seguridad que tienen que ver con México. En esas agencias hay una serie de funcionarios y grupos que
se les dice ellos mismos, y también acá en México los conocemos como los halcones, los que tienen una línea dura contra México, que defienden y sostienen que en México todo es corrupción, desde el presidente hasta el último mexicano, todos somos corruptos. Y que la única manera de solucionar el problema del narcotráfico que los afecta a ellos es haciendo acciones unilaterales contra todos los corruptos y quien los equipos que en el departamento... ¿Quién la representa? ¿La DEA o el No, es que FBI? en la DEA hay gentes duras y hay Ah, ok. gentes, O sea, es una o sea, mezcla de es una, de así perfiles es, dentro de cada organización. Ok. así es, dentro del FBI, por ejemplo, William Barr era fiscal con la época de Trump, que es cuando se llevan a Cienfuegos, y es cuando acusan a Genaro, es de estos personajes de línea dura contra México, y que quiere armar un caso para llevar a presidentes y expresidentes ante la justicia de Estados Unidos porque dice que todos somos corruptos. Entonces, les dio mucho poder Trump y armaron el caso contra Cienfuegos y contra Genaro. Hay un reportaje muy interesante de Tim Golden, la misma persona que hizo el reportaje sobre el financiamiento de la primera Sí. campaña de AMLO en 2006, que reconstruye la investigación que realizó la DEA sobre Genaro García Luna. Estos tipos de la DEA que empezaron a investigar a García Luna empezaron en 2011 y entre 2011 y 2018, 7 años, 8 años estuvieron queriendo que un fiscal les dijera, dame una orden de detención contra Genaro García Luna con base en estas declaraciones o en estos rumores. Y los fiscales, así lo dice Tim Golden, en numerosas ocasiones negaron las órdenes de aprehensión porque no había ninguna evidencia sólida contra Genaro García Luna. Ok. Durante 7 años, varias veces lo hicieron. Y fue hasta que llegó William Barr al Departamento de Justicia, al FBI, que volvió a meter más recursos y más lana y aprovecharon las declaraciones del juicio del Chapo Guzmán en 2018. Y entonces dice, vuelvan a abrir la investigación y ahora sí nos vamos a traer a Genaro. Hay un componente claramente político. Todavía de 2018 a 2021 lo investigaron 3 años más ya con todos los recursos del FBI y ni así pudieron conseguir las pruebas. Entonces lo llevaron a juicio con puros testigos, con declaraciones de testigos protegidos. Incluso algunos de esos testigos protegidos mintieron, cometieron perjurio, y eso es lo que están tomando los defensores de Genaro para declarar nulo el juicio. Sí, esa es la pieza Entonces, angular de la demanda de apelación. entonces, hay un claro componente político Claro. en Oye, esta Guillermo, acusación. regresando al tema actual, porque nos quedan unos cuantos minutos y no quisiera yo aprovecharlos. Al principio de esta conversación tú decías que el crimen organizado se ha multiplicado y ha crecido en todo el país. Y ahora, definitivamente, no ahora, sino desde hace 3 años y posiblemente más, ha tenido influencia en las decisiones electorales que se han estado celebrando. ¿Tú crees que en este proceso electoral de 2024 tengamos una presencia importante del crimen organizado en algunos estados? Pues mira, la evidencia es terrible, la evidencia señala que desde hace muchos años el crimen organizado ha participado y las modalidades de intervención en los procesos electorales se van ampliando y sofisticando. Eh,
por ejemplo, yo en 2008 denuncié que había probabilidades de que el crimen organizado financiara campañas de diputados locales. Y me armaron un escándalo en la prensa, quisieron hasta destituirme por andar diciendo que cómo declaraba yo que el crimen organizado pudiera financiar campañas. Pues bueno, lo hemos visto crecientemente en elecciones posteriores. En 2021 ya no solamente era el financiamiento, sino además la participación directa de las organizaciones criminales para operar el día de la elección, secuestrando a los equipos de operadores del PRI en Culiacán o amedrentando a comunidades enteras en Michoacán para que votaran por el candidato en Morena. Pero además, una modalidad también reciente de los últimos años es la violencia para eliminar candidatos que eventualmente puedan ir en contra de sus intereses. Y entonces, pues hay secuestros, hay atentados, hay asesinatos. Entonces tenemos intervención financiera, intervención violenta a través de la eliminación de candidatos y tenemos formas más sutiles como el amedrentamiento de la población, decir si votas por fulano, han llegado casos en que no dejan entrar a la gente de línea a instalar las casillas, o incluso han sustituido funcionarios de casillas por gentes fieles a ellos. Entonces, esto ha ido creciendo en este sexenio porque el gobierno, y en el caso concreto de algunos grupos directos de Morena, están interesados en tener este apoyo del narco, se han vuelto socios y cómplices del crimen organizado. Entonces, esto deriva en que, en primer lugar, anulan la democracia, o sea, porque no hay elecciones libres. O sea, ¿qué pasó en Marabatío, por ejemplo, que en el mismo día mataron al candidato de Morena y al candidato del PAN, a los dos? El mensaje era claro, aquí no gana nadie que no digamos nosotros. Ese fue el mensaje que le dieron a Marabatío y a todo el Estado mexicano. Nosotros no vamos a permitir candidatos que no estén aprobados por nosotros. Entonces, esta participación del crimen organizado es un atentado contra la democracia en primer lugar. Digo, evidentemente que las víctimas inmediatas son los mismos candidatos, sus familias, pero no hay que quedarnos en esa visión corta de la terrible pérdida de vidas de estas personas, Claro. sino porque es también un atentado contra la democracia. Y una vez que ellos controlan a las autoridades y se apoderan de los municipios, entonces tienen la capacidad de establecer el control territorial para todas las actividades criminales de extorsión, secuestro, robo de transporte de mercancía, sometimiento de las empresas, control de los mercados como el del aguacate, el limón, etcétera, el Michoacán. Entonces, lo que hacen es capturan a las instituciones políticas para ponerlas al servicio de ellos y de paso depredar a la sociedad. Entonces es un proceso terrible porque esta intervención en los comicios y en los procesos electorales tarde o temprano deriva en la construcción de mini estados mafiosos en donde desaparece el orden constitucional y las autoridades en realidad están al servicio de las organizaciones criminales. Y por desgracia, lo que estamos atestiguando en estos primeros meses del proceso electoral de este año es que la violencia y la intervención de organizaciones criminales va creciendo. Entonces es
terriblemente preocupante lo que está pasando, y frente a esto hay una omisión muy grave del Estado. O sea, no solo del gobierno, hay una omisión del poder legislativo, hay una omisión de los partidos políticos. Hace más de un año que debimos de haber pensado en una estrategia para neutralizar todas las modalidades de intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Y ahorita ya cuando está en curso la violencia desatada, el INE sale con un plan de escoltas. Es una respuesta completamente insuficiente frente a todo lo que está pasando. Yo creo que esa podría ser el séptimo punto de tu análisis de herencias que está dejando este gobierno, ¿eh? Y así es, sin duda. Esta es una herencia que está dejando el actual gobierno también. Pues Caray, sí, Guillermo, yo podría seguir platicando aquí por minutos más y mucho tiempo más. Se nos acaba el tiempo tiempo. y quiero, en primer lugar, agradecerte tu generosidad para compartir todos estos datos, información tan importante. Y déjame decirte, como lo he dicho con algunos entrevistados más, no te puedo decir hasta luego, adiós, nos vemos al rato, porque Nos tenemos vemos que al seguir rato. conversando. Claro Sobre que sí, todo con mucho conforme se gusto, acerca el Raúl. día 2 de junio, pues es evidente que van a surgir todavía mucha información que vamos a procesar y que vamos a requerir tu opinión. Con mucho gusto, Raúl. Aquí estoy a tus órdenes. Te mando un abrazo y ahora sí que hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien.